el gobierno mexicano acelerará las reformas reglamentarias y legales pendientes y los procedimientos administrativos necesarios para completar la desregulación de las frecuencias de los satélites, la generación de electricidad y la privatización del sector petrolero. Este panista, senador, al que nosotros asesorábamos, termina diciendo: nuestros pobres negociadores, como los burgueses de Calais de la estructura de Rodin, salieron a mostrar sus harapos. Exploración y producción. Ese es el marco. Con la búsqueda de yacimientos probables, como los compañeros que me han antecedido han abundado, se inicia el curso de las complejas operaciones petroleras. Primeramente se reconoce la geología de la cuenca potencialmente productora, se analiza el subsuelo con herramientas geofísicas indirectas y se da una localización precisa para la perforación de pozos exploratorios. Esta actividad operativa, secuencial y recurrente, circular, de exploración geológica, perforación exploratoria, ha sido desmembrada silenciosamente en Pemex desde hace 30 años. Lapso durante el cual se canceló la perforación por administración directa hasta llegar a los ilegales contratos de servicios múltiples vigentes promovidos por Calderón y sus socios en la Secretaría de Energía. Se dejó a PEP, porque Petróleos Mexicanos fue desmembrado, como un mostrador de administración de contratos a particulares, vacío de proyectos exploratorios propios de Pemex. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús Reyes Heroles hace unos días. En el capítulo de exploración y perforación de pozos, en la última memoria de labores de marzo del 2008, se habla, por ejemplo, de un número indeterminado de convenios no comerciales de colaboración con 6 empresas petroleras transnacionales, 3 de las cuales se firmaron en julio del 2007 con la British Petroleum y una con la Chevron para explorar aguas profundas del Golfo de México. Con esto lo que quiero decir es que nosotros estamos debatiendo, pero el gobierno está otorgando ya y ha otorgado los contratos que son anticonstitucionales y que son ilegales, parece que no importa. Y eso creo que para los senadores y diputados pues sí les debe importar. Al final uno se entera de la pobreza de la exploración en los últimos lustros. Por ejemplo, nomás como un ejemplo, en el 2007 solo se terminaron 24 pozos productores que incorporaron reservas probadas, solamente 24 pozos, y luego no quieren que bajen las reservas. Y además, entre comillas, conforme los lineamientos de la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América. Yo pregunto aquí a los economistas, a los políticos, ¿qué significa una declaración en la página 64 de la memoria de labores de Petróleos Mexicanos? Y nos preguntamos desde cuándo se abandonó nuestra tecnología y metodología propias, que fue tan eficiente antes del desmantelamiento de Pemex. La producción petrolera y la plataforma de producción impuesta a Pemex por el gobierno federal no tiene nada que ver con las necesidades del desarrollo de México, sino de Estados Unidos. Veamos qué está sucediendo. De 1999 al 2002, Estados Unidos quintuplicó su consumo de petróleo hasta llegar a cerca de 22,000 millones de barriles diarios. 22,000 millones de barriles diarios consume Estados Unidos, de los cuales requiere importar más de la mitad, cerca de 12,000 millones. El mercado norteamericano para el 2025 se plantea que consumirá cerca de 30 millones de barriles diarios y tendrá que importar más de 20. Esto es, pasará un porcentaje de dependencia del petróleo importado, pasará de 55 al 70% del consumo norteamericano. El petróleo prospectivo, o sea, las reservas potenciales del Golfo de México, es estratégico declaradamente de seguridad nacional norteamericana. Y los gobiernos de México en los últimos 30 años han sido voceros y representantes de esos intereses y no
de los 100 millones de mexicanos que somos los dueños del subsuelo y sus riquezas. Y surge otra pregunta: ¿por qué Estados Unidos no reduce su dispendioso consumo de la cuarta parte del consumo mundial, que además tiene efectos devastadores sobre el medio ambiente y es un factor central en el cambio climático y en la contaminación del aire, agua y suelo? De la plataforma de producción de Pemex de más de 3 millones de barriles diarios de crudo, solo se reprocesan en México, en las refinerías de Pemex, poco más de 1.2. Esto es cerca del 40%. El 60% se exporta. Y Pemex, principalmente Estados Unidos, ¿no? Y lo que se dice, lo que nos dice que Pemex está forzado a producir para las necesidades de Estados Unidos y no de México. Hay que recordar además que los precios de los crudos de exportación de la mezcla mexicana siguen la tendencia del West Texas, siempre por debajo más de $10 el barril, lo que significa en el comercio artificial de crudo o papeles de contrato, que la reventa especulativa es una realidad y Washington utiliza los crudos importados para hacer sus propios negocios. Por otro lado, se importan cerca de 300 millones de gasolinas, de barriles diarios de gasolinas para cubrir la demanda mexicana. Y nos preguntamos por qué no procesar los crudos aquí, construyendo Pemex las refinerías necesarias, pues hace 30 años que no se construye una sola refinería. Una reforma moderna sería cambiar la política comercial neocolonial exportadora de crudos por la exportación del remanente de gasolinas con su valor agregado y no como está actualmente de exportador de crudos neto e importador de gasolina.